Buenos días. Henry, ¿qué estamos haciendo? Nos pidió el pastor que predicáramos. ¿Por qué? Bueno, está haciendo una serie de predicaciones en pareja y vamos a reflexionar sobre la Navidad, la paz, el amor. Eso me pone realmente tensa. Tengo que reconocerlo. Me asusta bastante. Ya yo le dije que sí. Henry. No, pero sí se puede, sí se puede. Y eso es Henry echándome ánimos diariamente. Más o menos, hermanos, una situación, digamos que parecida, nos trajo aquí esta mañana. Y aunque yo sigo teniendo algo de temor, sé que ambos tenemos algo de temor. Le pedimos a Dios esta mañana su guía y su sabiduría para que el pequeño diálogo que queremos tener esta mañana con ustedes sea guiado y orientado por Él, porque es la única respuesta, ¿verdad? Jesucristo basta, muy bien dirigido por nuestros hermanos de la música esta mañana. Entonces, Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa mañana y agradecemos tus palabras, tu sabiduría, Señor, en nuestra iglesia y en nosotros para dirigir este pequeño diálogo esta mañana. Amén. Bueno, hermanos, buenos días. Siempre agradezco al Señor por la oportunidad de que nos da de poder llevar un mensaje. Y también al pastor, ¿verdad? Que nos tiene confianza. Y yo pienso que eso es muy bonito en nuestra iglesia porque nos sentimos en familia. El pastor nos llama a los grandes predicadores y a la gente, los teólogos y la gente, bueno, a veces sí, ¿verdad? Pero hoy por lo menos no, ¿verdad? La gente que sabe. Sino más bien somos laicos normales como cualquier otro, ¿verdad? Y la idea es que podamos llevar un mensaje. Y nada diferente a lo que debemos hacer en nuestra vida diaria, ¿verdad? Que es predicar, llevar su palabra, llevar su mensaje. Eso es lo que nos pide el Señor siempre. Bueno, vamos a iniciar recordando que estamos en Navidad. Es una época muy bonita, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gusta la Navidad y yo creo que los que más la disfrutan son los niños, ¿cierto? Aunque muchos de los jóvenes y adultos mayores también la disfrutamos bastante, ¿cierto? Sí, nos gusta mucho las celebraciones, los cánticos. Ahora cantábamos tan lindo, ¿verdad? Esos cánticos navideños, la comida, ¿verdad? Qué rico el tamalito también. Y creo que para los cristianos en general es una época súper importante, porque celebramos nada más y nada menos que el nacimiento de nuestro Salvador. Y esta época de Adviento, que significa literalmente que estamos esperando o estamos preparándonos para ese nacimiento. En esta época, estos 4 domingos, ¿verdad? Estamos preparando nuestros corazones. Claro que hacemos muchos preparativos, ¿verdad? Que son externos, pero lo más importante es allá adentro, ¿verdad? Para que el Señor nazca como debe ser. Y tradicionalmente, bueno, nos decía la semana pasada don Harold y doña Marilú, tenemos un símbolo aquí, ¿verdad? Es una corona, le llaman la corona de Adviento, pero ya la palabra corona tiene muchas connotaciones, ¿verdad? Yo creo que cuando hablamos en corona, ¿qué pensamos? Inmediatamente pensamos en corona para un rey, ¿verdad? Va a venir un rey. Es circular, podríamos pensar en esa forma, que nos indica que no tiene ni principio ni fin, ¿verdad? Así como la eternidad de Dios, como la eternidad del amor de Dios. Y también hay unas candelitas. Voy a encender una que don Harold y doña Marilú hablaron la semana pasada. ¿Alguien se acuerda cuál era? Y era la verde. Muy bien, la esperanza, sí. Y pusieron atención, ¿verdad? Bien, esa es la velita verde. Voy a dejarla ahí encendida. Pero nosotros vamos a hablar de la otra velita, que es la del amor. Y para ello también queríamos recordar ese pasaje, ¿verdad? Ya que estamos en Adviento, del nacimiento de Jesús. ¿Cómo fue que nació Jesús? Yo sé que tenemos ahí muchas ideas, ¿verdad? O muchos pasajes específicos de cómo nació. Específicamente está en Mateo y en Lucas, ¿verdad? En Lucas se nos dice cómo fue esa anunciación a María, ¿verdad? En Lucas nos da un montón de detalles,
pero en Mateo se puede complementar. Y precisamente, bueno, ya lo leímos ahora, ¿verdad? Ya doña Ginette nos hizo el favor, ¿verdad?, de leer ese texto en la dirección. Y pensemos un momento en esa pareja. Esa es una pareja, ¿verdad? Dos jovencitos seguramente, ¿verdad? Y están siendo llamados a una misión pues muy importante. Vemos en Lucas a una María muy obediente, muy ubicada en lo que debe hacer, ¿verdad? Cuando Dios nos llama, ¿qué hay que hacer? Pero en el texto de Mateo nosotros nos vamos a centrar en José. Vieron que aquí hay un conflicto de pareja. ¿Ustedes han notado eso? ¿O lo han pensado alguna vez? Hay un conflicto aquí, porque José está comprometido con María, pero resulta que María ha concebido, ¿verdad? O sea, está embarazada. ¿Qué piensa José, verdad? Que hay un conflicto de pareja. Igual un poco mucho lo que sucede, ¿verdad?, en las parejas de nuestro contexto también, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando tenemos un conflicto? ¿Cómo actuamos? Precisamente para eso es que queremos recordar a José, que no dice mucho, ¿verdad? No nos dice nada, él no habla, pero sí actúa. Él tiene la actitud correcta. Y de eso quiero que repasemos el texto. Vamos a repasar ese texto. No lo vamos a leer todo porque ya lo leímos, pero quiero hacerlo como en dos partes. Y resalté ahí algunos elementos importantes que tal vez nos dan una guía, ¿verdad?, de cómo, de ese contexto. Por eso dice ahí la historia en contexto. Los evangelios y la Biblia en general fue escrita hace un montón de siglos, ¿verdad? No era para una sociedad como la nuestra. Pero en esa sociedad todo estaba tal vez muy claro, tal vez todo era muy evidente, ¿verdad? Cuando Mateo escribe, ahí hay palabras claves que seguramente los lectores de la época entendían el mensaje así. Pero nosotros deberíamos dilucidarlo, analizarlo un poquito más porque las palabras son importantísimas. ¿No les pasa que cuando leen el Evangelio a veces uno quiere como tener un montón de detalles más, ¿verdad? Como qué dijo José, qué es que estaba pensando, qué sintió. A veces no los menciona. O qué era lo que pasaba, por qué eso era así en ese momento. Y el texto sí lo dice, nada más que lo dice muy sutilmente. Por ejemplo, esa palabra, la primera que está ahí, dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Estaban desposados. En la costumbre judía, ellos estaban comprometidos desde muy jóvenes, a veces desde niños. Pero ¿qué pasa cuando están desposados? Cuando están desposados es cuando ya ese compromiso ha sido formalizado, o sea, ya lo hicieron formal delante de todos. Y eso no es una cosa menor. Para el mundo judío de la época ya eran considerados esposos, ya eran considerados marido y mujer. Claro que no podían vivir juntos, ¿verdad? No podían tener relaciones ni nada, pero ya eran considerados esposos. Entonces no era así como un compromiso y ya, ¿verdad? Le puso el anillo y eso fue todo, no, ¿verdad? Sino que más bien ahí ya hay un compromiso ya para la sociedad de esposos. Por eso dice, estaba desposado. Y antes que se juntasen, o sea, antes de que vivieran juntos, se halló que María concibió del Espíritu Santo. Bueno, la primera que tiene la noticia es María, pero eso no lo dice Lucas, ¿verdad? No lo dice acá. A José le llega la historia después. ¿Cómo le llegó? No sabemos, ¿verdad? Antes de que el ángel le dijera, ¿cómo le llegó? Seguro María le dijo, ¿viera que estoy embarazada? Y él, ¿en serio? Sí, pero fue del Espíritu Santo. Ah, ¿verdad? Qué interesante. Sí, pues eso no pasa todo el tiempo, ¿verdad? Como que uno diga, no, sí, todo bien, vamos a continuar. No, ¿verdad? Eso debió ser un golpe muy fuerte. ¿Cómo debieron afrontarlo ellos, verdad? ¿Qué sentiría José? Yo me pregunto, ¿cuáles serían sus emociones? Seguro un montón de sentimientos encontrados. ¿Cómo se habrá sentido José? Seguramente traicionado, seguro defraudado, seguro le dio ira, seguro estaba con cólera, ¿verdad? Seguro estaba triste, ¿verdad? Seguro estaba ahí conmovido. Supongo que no sabía qué hacer, ¿verdad? Es una situación muy difícil. ¿Han notado eso? El texto no lo dice, pero ahí hay un conflicto de pareja. Bueno, pues más adelantito nos da alguna luz también. Dice, José su marido, ven que habla de marido, ¿verdad? Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Ahí es interesante justamente esa frase, esa palabra. Dice que justo era José. ¿Qué tipo de justo sería José para ese pasaje? Está bien. En ese contexto, en esa época, José era un hombre que seguía la ley, era un hombre respetuoso de la ley de Dios, pero creo que la ley le pedía hacer una cosa y él, por amor, podríamos decir, estaba buscando no difamarla, ¿verdad? Dice el versículo, simplemente dejarla secretamente. No hizo una denuncia pública, que tal vez era lo que la ley le hubiera pedido hacer. Entonces hay como una contraposición en la palabra justicia ahí cuando analizamos a José, una justicia diferente tal vez. Sí, yo creo que hay una contradicción, ¿verdad? En lo que José pudo haber pensado. Es un hombre justo, como dice Noemi. Justo significa, por eso hay la palabra, ¿verdad? Tal vez la pasamos rápido y que es justo para nosotros ahorita. En ese momento significaba que era un hombre que vivía conforme a la ley, que quería, ¿verdad? Vivir los mandamientos del Señor como debía ser, ¿verdad? Y entonces, ¿qué decía la ley? Sí, claro, es lo que dice Noemi, debería haberla denunciado, ¿verdad? Eso es lo que dice en Deuteronomio, dice, ¿verdad? Ahí hay ejemplos de cómo se denuncia a la mujer y en esa época, en siglos atrás, hasta hubiera sido tal vez condenada a muerte. Pero en esta época, dice José, no quería infamarla. Vean qué interesante, José es un hombre justo, temeroso de la ley, conoce la ley, pero también actúa desde otra perspectiva. Un poco lo que hace Jesús, ¿verdad? Jesús dice más adelante, ¿verdad? No vengo a cambiar la ley, pero ¿qué es lo que hace Jesús? Va a darle una nueva perspectiva a la ley. Una perspectiva más de compasión, más de amor. De amor. Perdón. Eso es. Y dice, quería dejarla secretamente. En algunas versiones dice quería divorciarse, ¿verdad? Secretamente, claro, porque había que ir con las autoridades religiosas y decir, voy a divorciarme, así como, y pero qué raro, ni siquiera se han casado, ¿verdad? O sea, nada más está el compromiso formal y tenían que hacerlo. Y más adelante, otra palabra ahí que tenemos subrayada muy a propósito de que es importantísima. Dice el versículo 20, y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ese versículo me encanta cómo empieza, y pensando él en esto. Creo que sigue siendo un ejemplo valiosísimo y fundamental para nosotros. Ya José tenía una idea de qué hacer y el Evangelio nos dice que era un hombre justo y él rápidamente en el versículo 19 ya tiene un plan y tiene un plan en el que está rescatando un poco la situación en la que María estaba sin él tener más conocimiento de qué pasaba. Pero él no se quedó con eso, no se quedó con su idea inicial, no se quedó con el primer impulso que vino, aunque ese impulso podría ser considerado como justo. Él pensó en eso. No sé, para mí, ¿verdad? Es lo que nosotros consideramos. Ese pensar en eso es buscar la voluntad de Dios antes de. El primer impulso podía ser correcto, incluso parece que considerado justo en el contexto y hasta considerado para con María, pero él quería buscar la guía del Señor para tomar la decisión, para decidir el qué hago ahora con esta situación, ¿verdad? Que nos describía Henry un poco jocosamente, y ahora qué hago con mi mujer, ¿verdad? La que se supone iba a ser madre de mis hijos, está embarazada y el Señor, él buscó la voluntad de Dios, pensando él en esto, buscó discernimiento, no se fue a la ligera con la idea inicial. Dios le contestó y tal vez eso es lo fundamental. ¿Será que nosotros pensamos en esto cuando tenemos un reto y un desafío o nos vamos al primer impulso? Sí, me gusta que dice
pensando, ¿verdad? O sea, no se pensó y ya lo va a hacer, sino que sigue como dándole vuelta, ¿verdad? Hay otras versiones que se estaba considerando, o sea, sigue pensando. Discernimiento. Discernimiento, esa es la palabra, ¿verdad? Que podemos encontrar nosotros en este texto. Y ahí, pensando, dice, buscando, seguro estaba orando, ¿verdad? Seguramente estaba buscando la dirección de Dios. Y dice el 21, que le dijo el ángel, ¿verdad? Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, vean que José se queda dormido, ¿verdad? Mientras está pensando. Seguro cuando uno se acuesta muy cansado y empieza a orar y se durmió, ¿verdad? Qué bien, ¿verdad? Decía mi mamá, si me muero dormida, ¿qué salva? Porque estaba primero orando, estaba hablando con Dios, ¿verdad? Entonces seguramente ya estoy ahí allanando el camino, ¿verdad? Y José encuentra que el ángel le habla y le dice todo esto. Nuevamente, aquí parece obvio seguramente para el mundo judío, ¿verdad? Dice, le llamará Jesús. ¿Y por qué lo va a llamar Jesús? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y nosotros, ¿y por qué? Bueno, en el nombre Jesús, ¿verdad? Yo creo que el pastor nos ha enseñado ya en otros momentos sobre el nombre. Jesús es una de las formas, ¿verdad? De Josué. Y ese nombre significa Dios salva. Entonces, claro, era obvio, le va a poner Jesús porque va a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces era obvio para la época. Pero esta salvación de pecados quizá no le dijo mucho, ¿verdad? A la gente de la época. Porque ellos querían un Mesías como, seguro querían más bien una revolución política, militar, querían un rey más bien que hiciera un cambio social, ¿verdad? Seguro querían salir de la opresión de Roma. Pero cuando dice que viene a ser una salvación espiritual, seguramente más bien defraudó un poco, ¿verdad? A todas las autoridades religiosas y a todos los que pensaban en que ahora sí vamos a tener un rey. Bueno, pues hoy también, ¿verdad? En nuestros días, al igual que en aquella época, muchos creen que los problemas del ser humano es más bien la falta de trabajo, la salud, la pobreza, el bienestar, la educación, la justicia social. Pero yo creo que muy poco pensamos en que realmente más bien son nuestros pecados lo que no nos dejan vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos, o que podamos disfrutar de su gloria a través de su salvación. La perspectiva, el diagnóstico de Dios es diferente. El pecado es lo que impide que el hombre pueda tener y disfrutar plenamente todas las cosas. Por eso era necesario que el Mesías nos viniera a salvar, nos viniera a borrar los pecados. Vamos a ir más adelante. No, mentira, ahí está. Dice el 24. El 24 dice, y despertando José del sueño, ya pasó, ya le dijo todo, ¿verdad? Ahora hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Me parece que es un punto importantísimo aquí. Tenemos un elemento del amor. ¿Cuál es ese elemento? Es la obediencia. Quien ama a Dios, confía en Dios. El amor llama a la acción, ¿verdad? Esa es nuestra propuesta, ¿verdad? No se quedó ahí de brazos cruzados, se puso a pensar qué hacer. Y cuando el ángel le dice, él toma acción. Seguramente dijo, no vamos a durar aquí un año para casarnos, vamos a apurarnos y vamos a agilizar esto porque ya María ya está embarazada. Y tenemos que apurar, ¿verdad? Para que todo salga como Dios quiere que salga. Estaba llamado a amar a María. Llama a la acción. No a dejarla, ¿verdad? Como él pensaba. Y estaba también llamado a amar a Jesús como su hijo de corazón, ¿verdad? Porque José al final es un padre adoptivo, ¿verdad? Y está llamado a amar a Jesús y así es como nos lo presenta. Un resumen aquí de José. Vamos a ver, José es un hombre que está movido por el amor. Es justo, conoce la ley, pero está movido por el amor. No es impulsivo, no va a hacer lo que dicta la ley, sino que va a meditar y buscar la dirección del Señor. Número 2, el amor llama a la acción y también nos invita a actuar a nosotros. Y por último, yo creo que el amor reta. A veces hacer lo correcto es lo más difícil. A veces hacer, ¿verdad? Lo que el Señor nos manda no es fácil.
vivir conforme a lo que Dios quiere no es fácil. Y yo creo que el amor reta. Y esa es una de las propuestas que nosotros tenemos. Bueno, este pasaje, como dije, llama mucho a la reflexión y nos expone una historia de seres como usted y como yo, ¿verdad? Seres comunes y corrientes. Con debilidades, sí. Con debilidades, pero con una gran responsabilidad. Así como nosotros deberíamos tomar el amor también con responsabilidad. Ahora voy a encender la velita, que es la que nos toca, ¿verdad? Que es la del amor, ¿verdad? Y ojalá que esa velita, ¿verdad? Que es un símbolo, nos sirva, ¿verdad? Para seguir pensando y reflexionando sobre el amor. Mientras Henry prende la velita, recordemos el amor en sí mismo. Hay historias de amor desde la edad antigua. El amor se menciona en el Antiguo Testamento montones de veces. Hay referencias constantes, positivas y negativas. Ejemplos hermosos de amor en el Antiguo Testamento y algunos no tan lindos inclusive, pero que acciones y situaciones que también en algún momento fueron motivadas por el concepto del amor. Pero el amor que nos tiene aquí en este momento al frente de ustedes, a Henry y a mí, el amor que sostiene esta iglesia, el amor que nos apasiona, que nos debería apasionar, que nos mueve a trabajar por la obra y por el reino de Dios desde nuestra arista, desde donde nos estemos ubicados en la iglesia, todos los hermanos y hermanas aquí presentes. Ese amor que nos mueve es el amor que nació en el seno de la familia que venimos describiendo. Jesucristo, Jesús, que vino a nacer a la tierra con unos padres que fueron elegidos por Dios, con una María que es un ejemplo de entrega, compromiso y renuncia a sí misma. Probablemente cuando María recibe semejante noticia tenía, no digo que no estuviera buscando la voluntad de Dios, porque para que Dios la buscara como lo hizo, lo estaba haciendo, pero humanamente nosotros tenemos ideas de lo que queremos o de lo que pensamos que vamos a vivir o de lo que pensamos que deberíamos vivir o de lo que pensamos que debería ser nuestra vida. Pero María escuchó, y no está descrito en este pasaje, sino en el otro evangelio. María solo dijo: sí, Señor, ¿verdad? Hágase tu voluntad en mí. Más allá de sus deseos, y ahí es donde nosotros nos ponemos, ¿verdad? A veces, ¿dónde están nuestros deseos? ¿Están alineados a los deseos de Dios? Ese es un ejemplo hermoso de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y José, un hombre que realmente amó hacer la voluntad de Dios antes que la suya propia, tomando a ese hijo que le entregó el Señor como suyo propio, tomando a María en medio de un contexto de susto, miedo, incertidumbre, ¿verdad? Y cuántas dudas humanas pudo haber tenido él, pero él buscó el discernimiento de Dios, escuchó, obedeció y actuó. Ese amor lo motivó a hacer justamente eso. Esos fueron los padres terrenales de Jesús, de un Jesús que vino a hacer una revolución, como decía Henry, no política, no militar, como tal vez algunos añoraban y deseaban por muchos años atrás, pero fue una revolución de amor. Definitivamente el amor antes de Jesús y el amor definido después de Jesús es otro amor, es un amor hermoso, es un amor que nos tiene aquí. En una lectura que estuve haciendo unos días antes, hacían referencia a San Agustín y dice el autor, lo cita a él diciendo: el problema no es que amamos muy poco, sino que amamos demasiado. Yo amo lo que esa frase nos llama a pensar, amo lo que esa frase nos llama a dilucidar en nuestras vidas. Nosotros gastamos nuestro amor, nuestra energía, nuestro tiempo. Pregunto, ¿en qué lo gastamos? Y San Agustín decía: amor tenemos y tenemos a montones. Amamos montones. Gastamos tiempo y energía de ese amor. La pregunta es: ¿en qué? Nosotros amamos a veces, lo hago como una pregunta más bien, ¿verdad? Me cuestiono a mí misma, a mí.
¿Será que a veces amo algunas cosas más que a Dios? Aun cuando sabemos que Dios se merece nuestro amor más preciado. Es un cuestionamiento que me hago. Bueno, ese concepto del amor, ¿verdad? Tiene muchas definiciones, ¿verdad? Yo creo que un poco lo que nos decía Noemi, puede ser que tengamos muchas ideas del amor y puede ser que haya ideas distorsionadas del amor. Entonces, como es un concepto abstracto, ¿verdad? Es un poco difícil a veces de definir. Podríamos decir, es un concepto, es un sentimiento, ¿verdad? Pero entonces, ¿tenemos amor en nuestro diario vivir? ¿Cómo demostramos ese amor? ¿Será más bien que estamos en una sociedad sin amor? ¿Qué sería lo contrario al amor? Odiar. Sería el odio, ¿verdad? Uno podría pensar, muy drásticamente sería el odio. Pero eso suena como muy fuerte, ¿verdad? Como que muy radical. Uno no anda diciendo, yo odio a la gente que anda afuera. No, ¿verdad? ¿Cuáles serían otras palabras que uno podría relacionar con la falta de amor, para que no suene tan feo? Indiferencia. Indiferencia. Injusticia. Injusticia. Apatía. Apatía, ¿verdad? Desigualdad, ¿verdad? ¿Cuántas palabras uno podría pensar, ¿verdad? Veo al otro que necesita y mejor me hago el que no lo veo. No estamos mostrando amor, ¿verdad? Esa es una manera de mostrar indiferencia. No es que lo odiamos, es que no quiero, ¿verdad? No quiero ir. Entonces, bueno. Es que estoy más cómoda acá. Exacto, esa zona de confort, ¿verdad? No quiero salir de ahí. Es que el amor llama a la acción, llama a que hagamos algo y a veces como que mejor me hago el que no veo para no hacer nada, ¿verdad? Por eso la propuesta es el amor reta, el amor llama a la acción. ¿Cómo era la sociedad de Jesús? Yo pienso que el contexto en el que crece Jesús, el contexto de José y María, y nuestro contexto yo creo que se parecen mucho, ¿verdad? Pues en aquella época había pobreza, había hambre, había injusticia, había opresión, había robos, homicidios, había un montón de cosas más. Y entonces, ¿cómo es nuestra sociedad ahora? Yo creo que muy parecida, ¿verdad? Tenemos muchos de esos conflictos, muchos de esas problemáticas. Carente de amor. Carente de amor. ¿Verdad? O llena de indiferencia, apatía. Llena tal vez de un amor, ¿verdad? Con un mal concepto del amor. O tal vez pensando que es amor, pero no es amor, ¿verdad? Por eso hay que definirlo correctamente. Bueno, nuestra sociedad yo creo que está en crisis, ¿verdad? O sea, yo creo que hay una crisis en nuestra sociedad en muchos sentidos. Nos toca ver si nos hacemos los indiferentes, si pensamos que no, desde que yo estoy bien y no me interesa al otro, o si de verdad quiero abrir los ojos y ver que de verdad estamos en una crisis. Hay pobreza, hay mucha pobreza en Costa Rica. Vivimos en una sociedad cada vez menos equitativa. El desempleo aumenta. Estuvimos viendo un titular, ¿verdad? En el semanario Universidad esta semana, era el 29 de noviembre, sí, esta semana, ¿verdad? Decía, fuerza laboral carga en sus espaldas con 500,000 costarricenses más que no trabajan. Entonces está aumentando el desempleo. Y dice ahí, ¿verdad? Un pedacito, dice, desde el 2010, quienes están fuera de la fuerza de trabajo crecieron 3 veces más que quienes se incorporaron al mercado laboral del país, en el que se incrementa exclusión de mujeres, ¿verdad? O sea, no es equitativo tampoco, o sea, tras de que ya tenemos un problema porque hay desempleo, además hay otra parte, ¿verdad? Que son las mujeres que también están recibiendo el problema de una manera todavía más evidente. Bueno, como ustedes saben, nosotros somos profesores y yo creo que en las aulas vemos una crisis de valores, ¿verdad? Una crisis de valores en el aula. Los que son profes no nos dejan mentir, ¿verdad? ¿Cómo están esos chicos? ¿Qué estamos enseñando, verdad? Estamos enseñando el respeto, estamos enseñando que tenemos que actuar, que tenemos que no denigrar al otro, tenemos que no discriminar, tenemos que ser sensibles, tenemos que ser empáticos. Estamos enseñando eso, ¿verdad? Cuando yo estaba joven había un grupo popular, ¿verdad? Sí, más joven. Sí. Un grupo, ¿verdad? Cuyo nombre no quiero acordarme, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Es un grupo secular, ¿verdad? Pero decía una frase en la canción que a mí me marcó mucho, siempre la recuerdo. Decía, en la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla,
pero qué poco nos enseñan de amor. Ah, ¿se acordaron? Algunos no, ok. Bueno, no importa, ¿verdad? El grupo no importa. Aquí lo que importa es la esencia, ¿verdad? Cierto, a veces enseñamos de todo. ¿Qué importancia le damos a las matemáticas, verdad? Inclusive aquí, ¿verdad? Hace esa contradicción a las fechas de batalla. Sí, ¿cuándo fue la fecha? ¿Verdad? ¿Cuándo fue que pasó tal cosa? Pero qué poco nos enseñan de amor. El amor reta. El amor nos reta a nosotros. No solo a los profes, ¿verdad? Reta a los papás, a los abuelos, a la familia en general. A enseñar de amor, ¿verdad? A enseñar desde el amor. Entonces, vamos a avanzar, porque entonces, ¿qué hacemos en este contexto? ¿Cómo reflejamos el amor de Dios? Bueno, no sé si aquí me voy a quedar corta o nos vamos a quedar cortos, pero si conocemos a Jesús, conocemos el amor. Y pues, entonces yo les podría contar que cuando tenía 9 años en San Joaquín, en la Misión Bautista de San Joaquín, yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Listo, conocí a Jesús. Pero no es tan sencillo, ¿verdad? Todos lo sabemos. ¿Cómo conozco yo el amor? Solamente si conozco a Jesús. Y desde mi corazón les puedo decir que yo lo único que les puedo decir es que para tratar de conocer a Jesús, para tratar de conocer el amor, lo que intento hacer, no les voy a decir que lo hago todos los días, constantemente, porque fallo, porque caigo, pero sí que es una construcción de esfuerzo consciente, tiene que ser muy consciente, tiene que ser muy consistente, y es una lucha diaria, es pasando tiempo con Él. Yo, no importa cuánto haga, pero si no tengo amor, no funciona, ¿verdad? Y tengo que tener a Jesús y tengo que tener ese amor, y esa manera es dedicando tiempo en oración. Eso es mi día a día. Yo sé que su día a día es complicado. Yo sé que hay desafíos, no les digamos problemas, dicen en terapia, digámosles desafíos, ¿verdad? Tenemos desafíos diarios en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros jefes. Y hay constantes retos todo el tiempo en nuestras relaciones humanas y en nuestro propio corazón cuando tomamos decisiones, cuando tenemos que actuar frente a, llega tu hijo y te dice que pasó tal cosa en el colegio. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo regaño o me pongo a orar? Tal vez lo correcto sería lo segundo, los ¿verdad? Dos. Ah, no, mentira. No. Orar primero. Cuando tengo un desafío con las relaciones con mis hermanos, con mis vecinos, cuando yo intento llevar las cosas bien, tal vez, y creo yo, ¿verdad? Cree uno humanamente. La verdad es que solo Jesús tiene la respuesta a todo eso. Escribo, ¿cómo describiría yo mi relación con Jesús? ¿Qué le permito hacer a Jesús en mi vida? ¿Cómo respondo yo con los retos y los desafíos diarios? Para poder pensar como lo hizo José y buscar la voluntad de Dios en mi vida, la única manera es vivir intentando imitar ese ejemplo de amor que vino a la tierra, ¿verdad? En cuerpo de Jesús. Yo inicialmente había escrito vivir mi vida imitando a Jesús, pero no, es intentarlo. Yo lo único que les puedo decir es que son palabras muy grandes y que sé que a mí me quedan muy grandes. Solo puedo hacerlo, intentarlo. Necesito intentar conocer a Jesús para ser ejemplo para mis hijos, para mis vecinos y para poder transmitir eso que Jesús nos quiso transmitir y que la hermosa historia de amor de sus padres también nos transmitió. Solo puedo repetirles que lo intento diariamente. 2 cosas prácticas. Esto no tiene una única respuesta. Cada uno de ustedes tiene su propia respuesta para sí, según en el momento de su vida en el que usted esté, según el reto y el desafío que Dios le esté dando el día de hoy para enfrentar. Porque cada uno acá sentado sabe qué reto y qué desafío
tienen su casa, tienen su vida, tienen su espíritu y tienen su alma. Yo no lo hago siempre, pero yo sé que necesito escuchar la voluntad de Dios, sé que necesito orarle, sé que necesito leer la Biblia. Y intento y tengo claro la consistencia que debo tratar de tener en esas prácticas, porque son las que me ayudan a conocer a mi amigo Jesús. Tengo un amigo que me ama, ¿verdad? Nos enseñaban hace tiempos en las escuelitas dominicales. Y yo amo a ese amigo que tengo. Necesito amarlo, necesito conocerlo y Él quiere que seamos sus manos aquí, así que eso es un reto muy grande y palabras muy grandes. Yo he aprendido a tratar de orar más, he aprendido a tratar de escucharlo más y como les digo, lo intento. Y yo los reto a ustedes a que cuenten las horas del día y ojalá que ustedes sean mejores ejemplos que el mío, ¿verdad? Porque yo tengo muy claro que me falta mucho, pero estoy caminando en función de eso. Yo he aprendido a tratar de guardar silencio hace muchos años en un campamento de jóvenes al que iba o al que me llevaban o iba. Los directores nos invitaban a guardar silencio y a escuchar la voz de Dios. Ese tal vez fue mi primer acercamiento a ese ejercicio espiritual que en los últimos meses yo estoy intentando. Orar, escuchar, alabarle, pasar tiempo con Él. Como dice Noemi, no es fácil, ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? Cuando uno lo analiza y lo entiende realmente. Pensar que tengo amor es fácil a veces, pero es difícil tal vez seguir la voluntad o seguir ese amor que es el amor verdadero. Ya estamos en el resumen, ya no se me durmieron, sí, algunos ahí cabecearon, ¿no? Todo bien. Cuando hablamos de amor, yo creo que podríamos hablar aquí por muchos minutos más, ¿verdad? Por muchos minutos más, porque hay muchos pasajes, ¿verdad? Cuando hablan de amor, ¿ustedes en qué piensan? No sé, en Corintios 13, por ejemplo, ¿verdad? O en el pasaje, ¿verdad? Que ahora leemos juntos, Juan 3:16, ¿verdad? Ese amor que se vino a hacer, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Que Jesús fue el que vino acá a enseñarnos ese amor, a darnos una perspectiva diferente. En resumen, unas 3 ideas ahí es el amor nos da la respuesta en los momentos difíciles. Es que José tenía un momento difícil. Son 8 versiculitos lo que nos menciona, ¿verdad? Lo que le sucede a José y a María, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo. Pero esos 8 versículos a veces se quedan cortos, ¿verdad? Para saber todo eso que pudo haber afrontado, cómo esa crisis de pareja. Pero José busca ser justo, no solamente legalista, sino que busca ser una persona compasiva, ¿verdad? Un poco lo que hace Jesús después. Pero ese amor es el que nos da la respuesta en esos momentos difíciles. Si él hubiera actuado nada más con la ley, hubiera actuado no conforme a lo que Dios quería o al plan de Dios. Dice, el contexto de Jesús y el nuestro se parecen mucho. El amor reta, el amor llama a la acción. El amor no nos dice que ese de brazos cruzados. No ame nada más de largo, así yo lo amo a usted mucho, ¿sí? No me interesa su vida, no. Tengo que ir, tengo que ver, tengo que ser empático. Y por último dice, Dios comparte su amor, ¿verdad? Juan 3:16. Dios comparte su amor y nos invita a hacer lo mismo. Es parte, ¿verdad?, de la misión nuestra. Llevar el mensaje, pero llevar el mensaje con amor. ¿Sí? Cuando alguien está en pecado, ¿cómo hacemos? A bibliazos, ¿verdad? La Biblia dice que no sirve, ¿verdad? ¿Cómo nos enseña Jesús? Con amor, a enseñar con amor, a enseñar con el ejemplo, pero a enseñar con esa compasión. Sí, él puede estar en un error, pero entonces tengo que entender esa posición para poder ayudarle. Y ojalá que esta mañana podamos sentir ese llamado, ¿verdad? De que el amor nos reta y nos pide que hagamos algo. ¿Qué tal si oramos para terminar?